Ahora bien, ya entonces con el reactivo límite yo puedo decir que se me formaron 3 moles de metanol, de CH3OH. Esto es importante que nosotros podamos tenerlo en cuenta porque hay que ver una cosa. El reactivo límite es, como les decía, el que va a consumirse primero. Si él se consume primero, va a quedar un exceso del otro reactivo. Por eso el otro reactivo se llama reactivo en exceso. Una parte de ese reactivo reacciona y la otra no va a reaccionar porque no tiene con quién. Entonces ese es el reactivo en exceso. De esta forma yo podré determinar, por ejemplo, cuánto queda del reactivo en exceso sin reaccionar. O sea, cuánto reaccionó y cuánto queda sin reaccionar. Entonces, para eso, ¿qué debo hacer? Pues ya yo sé, gracias al reactivo límite, que se me producen 3 moles de metanol, ¿cierto? ¿De dónde salen estos 3 moles? Pues de lo que ya vimos anteriormente. 3 moles gracias al reactivo límite. Ahora, si se me producen 3 moles de metanol, eso es lo que se me produce, ¿cómo puedo hacer yo para poder decir cuánto me queda del reactivo en exceso sin reaccionar? Recuerden que el reactivo límite fue el hidrógeno molecular, por consiguiente el reactivo que va a quedar en exceso es el monóxido de carbono. En este caso, lo primero que debo preguntarme es, bueno, si tengo que saber cuánto queda sin reaccionar, primero debo saber cuántos moles del reactivo en exceso reaccionaron. ¿Ok? ¿Cuántos moles del reactivo en exceso reaccionaron para poder producir estos 3 moles de metanol? Entonces, simplemente hago nuevamente una relación molar, pero en este caso voy a involucrar al producto, ¿cierto?, con la cantidad que se formó, que fueron los 3 moles. Y voy a incluir al reactivo en exceso, que es el monóxido de carbono. Nuestra reacción, volvemos a tenerla en cuenta, que voy a relacionar en este caso. El reactivo monóxido de carbono, que es el reactivo en exceso, y el producto, que es el metanol. ¿Por qué el producto? Porque es que ya yo pude obtener cuánto se formó de ese producto. ¿Y cómo lo puedo obtener? Gracias a el reactivo límite. Entonces, ¿cómo nos quedaría nuestra relación molar? Acá la ecuación nos está indicando que por una mol de monóxido de carbono se produce una mol de metanol. Entonces, por 3 moles que se producen de metanol, ¿cuánto debió reaccionar del monóxido? Aquí está establecida. Por una mol, miren, por una mol de monóxido de carbono se produce una mol de metanol. Entonces, por 3 moles que se producen de metanol, ¿cuánto tuvieron que reaccionar de monóxido? Esto se soluciona de la siguiente forma. 3 por 1 entre 1. 3 moles de metanol por 1 mol de monóxido dividido 1 mol de metanol. Cancelo moles de metanol con moles de metanol y eso es igual a 3 moles de monóxido. Pero entonces, estos 3 moles de monóxido son los moles que reaccionaron. De esta forma podemos decir entonces que con los 3 moles que se producen de metanol, entonces van a reaccionar del reactivo en exceso, o sea, del monóxido de carbono, van a reaccionar 3 moles, que fue lo que acabamos de realizar. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto queda sin reaccionar del reactivo en exceso? Para eso debemos tener en cuenta entonces cuánto fue que nosotros colocamos del reactivo en exceso.
cuántos moles del reactivo en exceso, es decir, del monóxido de carbono, nosotros colocamos para hacer esta reacción. Entonces, ¿cómo nos va a quedar, digamos, una fórmula para resolver cuánto queda sin reaccionar? De la siguiente forma: moles de reactivo en exceso que quedan sin reaccionar es igual a los moles de reactivo en exceso que colocamos, ¿cierto? Esto es de acuerdo al enunciado, de acuerdo a lo que nos pide el ejercicio, menos los moles del reactivo en exceso que reacciona. Entonces, de acuerdo al ejercicio, a lo que nos dio el ejercicio, los moles que nosotros colocamos fueron 4 moles de monóxido, menos los moles que reaccionaron, que fueron los que hallamos, 3 moles de monóxido que reaccionaron. Esa operación nos va a dar entonces los moles de monóxido que quedan sin reaccionar. 4 menos 3 quedan sin reaccionar de monóxido, 1 mol. Por eso es que se le conoce a estos reactivos como reactivo en exceso. Reacciona una parte de ellos, ¿cierto?, que es la que reacciona con el reactivo límite. Y como el reactivo límite se consume con anticipación, pues obviamente va a quedar una parte del reactivo en exceso que no va a reaccionar porque no tiene con qué reaccionar. Eso se llama lo que queda sin reaccionar del reactivo en exceso, en este caso 1 mol.